Hola. Hoy vamos con un tema que siempre levanta preguntas. Los eclipses. ¿Por qué hay gente que en temporada de eclipses dice, se me dio vuelta la vida? Y otra gente, ¿ni se entera? En este video te explico a quién le afecta más, en qué área se manifiesta y cómo atravesar el corredor de eclipses con cabeza fría, sin drama, pero tampoco ignorando señales. Mini disclaimer. Esto no es fatalismo. Un eclipse no es mala suerte. Es más bien un punto de giro. Acelera procesos, muestra verdades y te empuja a decidir. ¿Qué es un eclipse en astrología? Simple. Astronómicamente, un eclipse ocurre cuando Sol, Luna y los nodos lunares se alinean de un modo especial y uno tapa al otro, total o parcial. En astrología se interpreta como cierres y comienzos, cambios con sensación de no hay vuelta atrás, más intensidad emocional o más claridad, eventos que te ponen frente a una decisión. Tipos. Eclipse solar. Más asociado a inicios, siembra, nuevo rumbo. Eclipse lunar. Más asociado a culminación, cierre, revelación. Y el famoso corredor, temporada de eclipses. El período entre un eclipse y el siguiente, cuando el tema se va desarrollando rápido. ¿Por qué a unos les pega fuerte y a otros casi nada? Porque el eclipse no cae igual para todos. En una carta natal, puede activar casas distintas, áreas de vida distintas, planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, o puntos supersensibles como ascendente-descendente y medio cielo-fondo del cielo. Entonces, para una persona el eclipse puede ser cambio de trabajo, y para otra, me di cuenta de algo y cerré un ciclo interno. Ambas experiencias son válidas, solo están en áreas diferentes. ¿A quién le afectan más los eclipses? 1. Si el eclipse toca tus puntos personales, lo más importante, un eclipse se siente más fuerte cuando su grado, por ejemplo, cae cerca de Sol, identidad, propósito, quién soy ahora, Luna, emociones, hogar, familia, seguridad interna, ascendente, cuerpo, imagen, rol social, inicio personal, medio cielo, MC, carrera, reputación, dirección, Venus, amor, dinero, valores, autoestima, Marte, acción, deseo, enojo, decisiones, Mercurio, papeles, contratos, estudios, conversaciones clave, regla práctica para la audiencia. Si tienes algo importante entre y grados del signo del eclipse, es más probable que lo notes. 2. Si tienes mucha energía en los signos del eje del eclipse, los eclipses siempre vienen en ejes de signos opuestos, por ejemplo, Aries Libra, Tauro Escorpio, etc. Si tú tienes Sol, Luna, AES, en esos signos, un stellium, varios planetas, o puntos importantes ahí, la temporada se siente como me están moviendo la estantería, porque toca tu configuración base. 3. Si ya estás en un ciclo grande, Saturno, Urano, Plutón, Júpiter, a veces el eclipse no es la causa, sino el disparador de algo que venía cocinándose. Saturno, madurar, asumir, poner límites. Urano, cambio rápido, liberación, giro inesperado. Plutón, transformación profunda, fin de etapa. Júpiter, expansión, oportunidades, crecimiento. Por eso hay eclipses que parecen de repente, pero en realidad son el momento donde lo interno se vuelve evento. ¿En qué área de tu vida pega? La clave. La casa explicación para principiantes. En astrología, el dónde se ve por la casa donde cae el eclipse. La casa es el área de vida, pareja, trabajo, dinero, familia, etc. Si alguien no sabe su carta, arma tu carta natal en un sitio, app. Busca el signo del eclipse, mira en qué casa está ese signo. Ahora sí, lo más útil, eclipse por casas. Eclipse por casas, qué se mueve y cómo se puede ver. Casa 1. Identidad, cuerpo, imagen, nuevo yo. Posibles manifestaciones. Cambio de estilo, hábitos, salud, decisión fuerte,
Ya no soy esa versión. Empezar algo personal que te redefine. Consejo. Prioriza energía, rutina y límites. Menos complacer, más autenticidad. Casa 2. Dinero, ingresos, autoestima, recursos. Manifestaciones. Ajuste de presupuesto, nuevo ingreso, cambio de valores. Me doy cuenta de lo que vale mi tiempo. Consejo. Orden financiero, precios, cobrar mejor, gastar con intención. Casa 3. Comunicación, estudios, papeles, entorno cercano. Manifestaciones, noticias que cambian planes, exámenes, curso, skills nuevos, temas con hermanos, vecinos, traslados. Consejo. Todo por escrito. Backups, agenda. Revisar 2 veces. Casa 4. Hogar, familia, raíces, estabilidad emocional. Manifestaciones. Mudanza, remodelación, tema familiar que vuelve, necesidad de refugio o de cortar dinámicas viejas. Consejo. Fortalece la base. Descanso. Hogar. Conversaciones maduras en familia. Casa 5. Amor, creatividad, hijos. Disfrute. Manifestaciones. Romance que empieza o se redefine. Embarazo, decisiones con hijos. Proyecto creativo que pide salir a la luz o cerrar. Consejo. Expresa lo que sientes sin jugar a medias tintas. Casa 6. Trabajo diario, salud, hábitos, productividad, manifestaciones, cambio de rutina, rol, equipo, señales del cuerpo que ya no puedes ignorar, necesidad de ordenar caos. Consejo. Chequeos médicos, horarios realistas, sistema de hábitos simple. Casa 7. Pareja, sociedades, clientes, vínculos uno a uno. Manifestaciones. Formalizar o terminar. Acuerdos que se renegocian. Llega un socio cliente clave o se va uno importante. Consejo. Claridad total. Expectativas. Límites. Condiciones. Lo ambiguo se rompe. Casa. 8. Recursos compartidos. Deudas. Intimidad. Crisis. Transformación. Manifestaciones. Temas de créditos, impuestos, herencias, dinero en pareja, verdades que salen, miedo, control, confianza, proceso terapéutico fuerte. Consejo. Transparencia financiera, conversaciones valientes, cuidado emocional. Casa 9. Viajes largos, estudios superiores, migración, sentido de vida. Manifestaciones. Decisión de estudiar algo grande, viaje o trámite internacional. Cambio de filosofía, fe, sentido. Consejo. Plan con etapas. Documentos, idiomas, asesoría legal si aplica. Casa 10. Carrera, reputación, metas, autoridad. Manifestaciones. Ascenso, cambio de rumbo, exposición pública. Esto ya no me representa. O me toca asumir liderazgo. Consejo. Estrategia, CVO, portafolio, networking, negociar rol y salario. Casa. 11. Amistades, comunidad, redes, proyectos a futuro. Manifestaciones. Cambio de grupo, nuevos aliados, crecimiento o limpieza de redes sociales. Metas nuevas a 1 o 2 años. Consejo. Elige tribu. La gente que te rodea define tu siguiente etapa. Casa 12. Cierres, descanso, salud mental, inconsciente. Manifestaciones. Cierre silencioso de una etapa. Necesidad de retirarte, dormir, sanar, intuición alta, sueños, señales internas. Consejo. Terapia. Descanso. Detox digital. Soltar lo que ya cumplió su ciclo. Tip visual. Muestra una tabla. Casa. Tema principal. En pantalla. Corredor de eclipses. ¿Qué hacer y qué evitar? ¿Qué conviene evitar? Sin paranoia. Decisiones irreversibles en caliente, sobre todo el día del eclipse. Pelear para descargar, ultimátums manipulativos, firmar, comprometerte sin leer bien. Si es inevitable. Todo revisado. Ignorar el cuerpo. El estrés suele subir. Idea clave. En eclipses lo oculto se muestra, no lo tapes con impulsos. ¿Qué sí hacer para atravesarlo bien baja el ritmo? Agenda con margen, observa patrones. ¿Qué tema se repite? Cierra pendientes, conversaciones, deudas, trámites. Escribe acuerdos y hechos, no suposiciones.
Prioriza sueño, comida, hidratación y movimiento suave. Da pasos pequeños pero consistentes hacia el nuevo rumbo. Frase para cerrar este bloque. El eclipse no te quita poder. Te muestra dónde necesitas recuperarlo. ¿Cómo saber dónde te pega a ti? Método rápido. Algoritmo en 4 pasos para el público. Busca ese signo en tu carta. ¿En qué casa cae? Esa es el área. Mira si tienes planetas personales cerca del grado. Aprox 3, 5 eder. Recuerda, siempre se activa la casa opuesta también. Es un eje. Ejemplo para explicar. Si el eclipse cae en tu casa 4, también se mueve casa 10. Hogar carrera. Cierre. Plus. CTA. Si quieres que haga una segunda parte más personalizada, comenta tu signo y ascendente, si lo sabes, y en qué casa te cae el eclipse. Y si te gustó, en el próximo video hago eclipses por signos, qué le toca soltar y qué le toca empezar a cada signo.